Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Vamos a ver dos partidas muy interesantes. La primera que vamos a ver el día de hoy es entre Alexander Alekhine contra Emanuel Lasker. Hay que recordar que estos dos jugadores fueron campeones del mundo, tanto Alexander Alekhine como Emanuel Lasker. Eh, en ese momento, Emanuel Lasker ostentaba el título de campeón del mundo y se enfrentaba a su joven rival, Alexander Alekhine. Ustedes saben que cuando nos enfrentamos a un jugador de este calibre, de esta fuerza, de esta magnitud, muchas veces nos sentimos presionados, nerviosos. Y aquí, en esta partida, Alexander Alekhine demuestra ese temple, esa fuerza y esa capacidad para afrontar los retos. Hay algunos jugadores como Kasparov que mencionan que para poder ser campeón del mundo, pues se requiere algo más que una preparación teórica, algo más que una fuerza en los finales, en la estrategia, se requiere carácter. Y Alexander Alekhine tenía un carácter de sobra para enfrentarse al entonces campeón del mundo, Emanuel Lasker. Muy bien, estilos totalmente distintos. De Alexander Alekhine podría decirles que fue un jugador sumamente peligroso, un jugador muy duro, pero una de sus características principales era el ataque, la combinación, los sacrificios, armas que tenía dentro de un arsenal bastante fuerte. Muy bien, y se enfrenta a Lasker, al psicólogo del ajedrez, que ya hemos visto algunas de sus partidas, entre ellas, pues la más temática, Lasker Capablanca, donde él con las piezas blancas se enfrenta a José Raúl Capablanca, especialista en finales, era una de sus virtudes, donde de manera muy prematura cambia las damas para entrar en un final de partida, provocando la ira de Capablanca, porque, pues bueno, sabemos que Capablanca era uno de los jugadores más duros en el final de la partida y su adversario le plantea un final desde la apertura, provocándolo, ¿no? Diciéndole, bueno, eres el mejor, demuéstralo. Y pues en esta partida que les menciono, una partida temática, una partida modelo, Capablanca termina inclinando su rey contra Emanuel Lasker. Psicológicamente, pues Capablanca se bloquea y juega de una manera impecable Manuel Lasker. Claro, preparó esa partida para disputarla contra Capablanca, contra este genio cubano. Pero bueno, vamos a entrar en lo que fue esta partida. Alexander Alekhine se caracterizaba en su juventud por jugar E4. Ya sabemos que E4 es una jugada bastante fuerte, muy, muy fuerte, y que normalmente nosotros cuando iniciamos en el ajedrez tenemos que realizarla. E4, su adversario, Lasker, le juega E5. El ex campeón del mundo, Emanuel Lasker, campeón del mundo en ese momento, en 1914, pues se caracterizaba por tener un repertorio muy sólido y ser especialista en jugar doble peón de rey. Alekhine le hace la jugada más incisiva, caballo F3, y Lasker le contesta con caballo a C6. Caballo C3, quizá no sea la jugada más ambiciosa, pero cumple con los principios básicos de la apertura, que es el de desarrollar las piezas rápidamente y hacia el centro. Caballo F6, llegamos a la apertura de los cuatro caballos, lógicamente porque tenemos cuatro caballos desarrollados firmemente hacia el centro. ¿Sí? La apertura de los cuatro caballos. Aquí me regreso un poco porque después de caballo a C3, las blancas, en lugar de esa jugada, pudieron hacer alfil C4, la apertura italiana,
alfil B5, la apertura española o Ruy López, y D4, la apertura escocesa. Son las tres principales armas de los campeones del mundo, las jugadas más incisivas. Pero Alekhine juega de una manera conservadora, caballo C3, quizá no tan ambiciosa como las tres anteriores que les acabo de mencionar, pero no quiere decir que sea mala. Caballo F6, entrando en la apertura de los 4 caballos, y dentro de la apertura de los 4 caballos existe también la apertura Ruy López, variante de los 4 caballos, o la jugada que hizo Alexander Alekhine, la famosa apertura escocesa, variante de los 4 caballos. Las blancas amenazan el peón de 5 y las negras capturan E por D4, caballo por D4, y aquí viene la jugada alfil B4. ¿Cuál es la idea? Pues Emanuel Lasker desarrolla rápidamente su alfil, presionando al caballo que defiende al peón. No puedo hacer en este momento alfil de 3 porque estoy perdiendo el caballo. ¿Sí? O sea, esta jugada alfil de 3 sería un grave error que normalmente nos pasa en las partidas y dejaríamos al caballo. ¿Sí? Regresamos. Entonces vemos que la amenaza es contra el peón. Observen cómo el alfil clava al caballo que está en C3. Está clavando al caballo que defiende al peón. Entonces tenemos que hacer algo rápido, desclavarnos, pues de igual manera no nos sirve, porque después de alfil por C3, caballo por E4, ganando el peón. Entonces aquí ya viene un problema importante. Vemos cómo Lasker juega de manera incisiva y con muchísima lógica. Alekhine juega caballo C6, con la idea de dañarle la estructura de peones a Lasker, ganar un tiempo y quitar al caballo de la presión en D4. B por C6, ahora los peones del flanco de la dama quedan débiles, pero recuerden, no es el final de la partida, es apenas el medio juego. Los maestros suelen hacer este tipo de jugadas que quizá sí sean una debilidad, pero esa debilidad tiene una compensación. ¿Cuál es la compensación? Pues las líneas abiertas para sus piezas. En este caso, traer la torre a B para que pueda atacar sobre la columna, ¿sí? Y pues bueno, esa es una de las compensaciones que podríamos tener. Y además que estás llevando un peón de la orilla al centro del tablero, donde va a dominar una casilla central muy importante como es D5. ¿Sí? Y que estaba defendida y, bueno, más bien atacada esa casilla de D5 por el peón D4, por el caballo de C3 y por la dama. Muy bien. Entonces ahora sí, el gran Alexander Alekhine, el joven Alexander Alekhine, juega alfil de 3. Vean cómo pone rápidamente sus piezas en acción. D5, contraatacando en el centro, buscando por ahí alguna cosita con D5, presionando al caballo que está clavado. Alekhine decide jugar E por D5. De igual manera, ahora hay que observar que el alfil, después del cambio del peón, abre una diagonal contra el enroque del adversario. C por D5, Lasker se deshace de esos peones doblados y Alekhine continúa con su desarrollo, enroque y enroque. Ambos jugadores se enrocan en el mismo flanco y ahora observen cómo Alekhine desarrolla sus piezas rápidamente y presionando. Estoy clavando al caballo. Y pues bueno, si el caballo se retira, el alfil puede capturar a la dama.
Alfil E6 es la mejor jugada, debido a que si alfil a E7, viene la jugada alfil por F6, alfil por F6 y dama H5, amenazando el jaque mate con la dama. Vean cómo estamos amenazando, ¿sí? Se tiene que proteger con la jugada G6 para que no le den jaque mate. Después de dama por D5, dama por D5, caballo por D5, ganamos un peón. Alfil por B2, parece que las negras lo recuperan, pero vean la gran acción de las piezas de Alekhine. Torre de AB1, alfil E5, torre de FE1, vean los problemas que tiene ahora ese alfil y la gran actividad de las piezas blancas. Alfil D6, caballo jaque, rey G7, alfil E4 y en esta posición las blancas ganarían la calidad. ¿Por qué? Porque estoy amenazando a la torre, la cual ya no puede defenderse con torre B8 porque está la torre en B1 y ganaríamos material. Por esa razón, después de clavar al caballo, viene la jugada alfil E6. Sí, viene la jugada alfil E6. Si alfil por F6, vendría la jugada dama por F6. Caballo por D5, alfil por D5, dama H5 y torre de F de 8 defendiendo. Me parece que ganaba un peón, pero pues bueno, ahí ya estaría perdido en esa posición. Aquí vamos a regresar, ¿sí? Alfil E6. Si alfil por F6, ¿no? Con la idea de ganar el peón de D5. Dama por F6, caballo por D5, alfil por D5, y parece que recupero, ¿verdad? Con la ganancia del peón. Dama H5, amenazando el jaque mate. Pareciera que hay mate, y además estamos amenazando al alfil que no tiene protección. Pero viene torre de F a D8, y aunque yo juegue dama por jaque, rey aquí, dama jaque, me alcanzo a escapar y ya no voy a ganar el material que tenía planeado, porque después de rey E7, pues no puedo seguir manteniendo los jaques. Y ya me salvaría y obtendría ventaja material. Entonces, alfil E6, alfil por F6, dama por F6, y en lugar de caballo por D5, dama H5 es un terrible horror, porque después de G6, la dama está atacada, ¿sí? Parece que hay una intermedia, caballo por D5, pero después de dama D8, se va a perder o la dama o el caballo. Entonces tampoco sirve esa jugada. Por eso, después de alfil E6, tenemos dama a F3. ¿Sí? Dama a F3, alfil E7, torre de F E1, y aquí Lasker parece que tiene una posición aceptable y se equivoca y no hace la jugada más fuerte. La jugada más fuerte era torre B8. Claramente vemos que la torre se lleva la columna abierta y amenaza un punto débil. El jugar B3 pues debilita mi posición, abre diagonales, y la mejor es caballo D1, a lo que C5 pues le da una muy buena posición
a las piezas negras. Pero en lugar de esa jugada, torre B8 hizo H6. Y dicen los maestros que los peones no se mueven, los peones del enroque no se mueven, salvo por necesidad o para atacar, dependiendo de cómo esté el centro. ¿Sí? Dependiendo de cómo esté el centro. Aquí vemos que es una jugada pues rutinaria, que lo único que hace es debilitar la posición de su rey. Y entonces no se da cuenta y viene la brillante jugada de Alekhine, alfil por H6. Peón por y otro nuevo sacrificio, torre por E6. Peón por y ahora viene el jaque. Rey H8 y dama G6. Después de esta jugada, se acordaron las tablas. ¿Por qué se acordaron las tablas? Pues debido a que viene, como coloquialmente lo conocemos, un jaque perpetuo, pero en realidad va a ser una triple repetición de posición. ¿Sí? Porque estoy amenazando dama por jaque, el rey se tiene que mover a G8 y entonces viene un jaque, 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 jaque y jaque. Una triple repetición de posición que nos conduce al empate. El famoso jaque perpetuo. ¿De acuerdo? El famoso jaque perpetuo. Entonces, en esta posición, dama E8 y viene dama por H6 jaque, rey a G8, dama jaque, y tengo que jugar rey H8. Porque si juego rey a F7, pues imagínate, viene el jaque mate. Por eso aquí es donde se produce el jaque continuo o el jaque perpetuo. Dama jaque, si caballo H7, dama por H7, jaque mate, ¿verdad? Esa es otra alternativa, esa es otra opción, pero de igualmente no vamos a lograr nada. Por eso aquí se repite 3 veces la misma posición, no se va a poder quitar el jaque y tablas. Muy bien, pues vean cómo el gran jugador Alexander Alekhine se muestra con un temple impresionante, ¿sí? Y en el cual pues obtiene unas tablas muy joven contra el campeón del mundo. Perfecto. Y ahora vamos a ver esta partida increíble del gran Wilhelm Steinitz, el primer campeón del mundo, ¿sí? Y él lleva ahora las piezas negras. Las blancas juegan E4, las negras E5, y ahora viene caballo F3, caballo C6, y las blancas juegan D4. La apertura escocesa. La idea de la apertura escocesa es ganar el peón en E5 o presionarlo. La mejor jugada es como lo hicieron las negras. Para aquellos que juegan doble peón de rey y les jueguen la escocesa, E por D4. Y aquí las blancas plantean alfil C4, conocido como gambito escocés. En lugar de recuperar su material, los maestros prefieren la iniciativa en lugar de las pequeñas ventajas materiales. Alfil C5 juega Steinitz, recordemos que fue el primer campeón del mundo y el que puso las bases del ajedrez moderno, ¿sí? En Roque, y él juega D6, ¿sí? Con la idea de controlar el centro y darle libertad al alfil.
C3. Las blancas siguen entregando peones con la idea de hacerse con la iniciativa. Y aquí es lo que les comentaba. Los maestros, en lugar de seguir capturando material, prefieren las pequeñas ventajas o las mínimas ventajas y juegan alfil C4, alfil G4, clavando al caballo. ¿Sí? Ahora estamos clavando al caballo, dama B3, y Steinitz fue uno de los primeros jugadores que notó la gran fuerza del rey. De hecho, uno de sus principios del ajedrez moderno dice, el rey es una pieza, úsalo. Aquí Steinitz sigue otro principio, el de tratar de capturar el máximo de material para después regresarlo en la posición. Claro que esto se calcula y no se toma a la ligera. Alfil por F7, jaque, las blancas recuperan uno de sus peones y ganan el enroque, rey F8. Obviamente aquí las blancas, en lugar de hacer una jugada de desarrollo, tienen que recuperar el material que invirtieron. Juegan alfil por G8, torre por G8 y peón por F3. Y ahora estamos viendo que hay también debilidades en ese enroque, pero nosotros ya desarrollamos las piezas. Entonces, G por F3 y brillantemente Steinitz juega G5. Brillante jugada. La idea es activar a la torre por la columna G donde está el rey adversario. Dama E6 y caballo E5, tocando los puntos vulnerables en la posición. Dama F5 y ahora viene rey a G7. Rey H1 para quitarse ya de la amenaza de la torre. Rey H8. Torre G1. G4. F4 atacando al caballo y tratando de no abrir la posición del rey. Y viene caballo a F3. Torre por G4. Y viene una de las jugadas más espectaculares que haya visto. Parece que su adversario de Steinitz ha logrado liberar su posición, pero vean la falta de desarrollo que les he mencionado. Observemos. Tiene todo el flanco de dama sin desarrollar. Y en cambio nosotros, la única pieza que no hemos desarrollado es una torre. Pero el caballo y el alfil ya están puestos en marcha. Muy bien. La jugada que hicieron fue dama H4. Impresionante movimiento, dama H4. Torre G2. Y después de la fulminante jugada, dama por H2, la partida se termina. Porque torre por H2 y torre mate. Una bonita posición por parte del primer campeón del mundo, Wilhelm Steinitz. El austriaco Wilhelm Steinitz, primer campeón del mundo, y fue el que puso todas las bases sobre el ajedrez. Aquí hay que observar un pequeño detalle en la posición después de dama por H2, torre por, y si nosotros no actuamos de manera rápida y efectiva,
Observen que también las blancas amenazan jaque mate, ya sea capturando con la dama o con la torre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí le vamos a dejar. Eh, Nos vemos pronto para su clase de ajedrez del Club Caballeros del Rey. Muchas gracias a todos y nos vemos. Bye bye.